Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. Estamos ya en el espacio de entrevistas en Conexión Informativa a través de Toquilla Radio 106.9. Y esta noche tenemos de invitada a Cecilia Ordóñez. Ella es candidata a asambleísta por la lista 23 Suma. Con ella vamos a compartir lo que son sus propuestas para poder llegar a la asamblea, como también empezaremos conociendo algo de su perfil. Primeramente le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada en esta noche. ¿Cómo estamos? Buenas noches, le saluda Freddy Libicura. Muy buenas noches, estimado Freddy, para todas las personas que nos están escuchando a través de Toquilla Radio, por favor, de mi parte, reciban ustedes el más cálido saludo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces esta entrevista conociendo detalles sobre su vida profesional, de lo que ha sido su vida académica y también cómo ha llegado a ser parte del movimiento Suma Lista 23. Claro, con todo gusto. Bueno, respecto al tema académico, he podido estudiar 3 carreras universitarias que se pueden observar en el CENESID, pero también he podido hacer carreras de posgrado. Tengo un masterado en liderazgo político y gerencia de instituciones políticas administrativas de la Universidad de Alicante. He podido hacer varios estudios de ciencia política en otras universidades, como por ejemplo la de Barcelona respecto a decisiones y democracia, análisis y gestión de proyectos, análisis y gestión y evaluación de políticas públicas, victimología también del País Vasco. He podido estudiar también gestión de talento humano en la Universidad de los Andes, geogobernanza y geopolítica en la Universidad de Economía de ESADE. He podido estudiar también distintos temas que tienen que ver con contratos, siendo la especialización de experto en alianzas público-privadas, en fin, gobiernos locales como actores internacionales, las funciones del Estado, la modernización de la administración pública, etcétera, en universidades, especialmente europeas. Las carreras universitarias las he hecho en las universidades locales de mi ciudad, y desde la parte pública, pues he trabajado como experto en temas de coordinación de programas sociales con adultos mayores, con jóvenes, con niños, con adolescentes, con obreros de la construcción, en temas de juventud, en temas de adicciones. He sido técnica social, coordinadora de programas. Tuve la posibilidad también de ser directora de desarrollo social en el GAD de Cuenca. También coordinadora general de desarrollo humano en el GAD de Cuenca también.
Y eso es de alguna forma lo que yo pongo al servicio de la SUAY y del país desde la formación y la experiencia, pero lo que yo siento que a mí me avala, más bien para ser candidata, es que yo soy una economista de mi hogar, yo hago trabajo social a través del voluntariado desde que tengo 14 años. Este es un tema, un aprendizaje que recibí de manera directa de mis padres, por los principios y los valores que me inculcaron, y porque resulta más fácil con la formación que he podido hacer, continuar desarrollando mis proyectos privados. Sin embargo, he dejado esa comodidad, si es que cabe el término, para involucrarme en un asunto que ahora pues tiene mucha resistencia por la pésima actuación de los politiqueros que tiene este país, pero es esa empatía, es esa vocación de servicio lo que me hace ese llamado, y porque como ciudadana yo también estoy cansada de tanta represión, de tanta indolencia, de un sistema que no sirve y que de por sí trae consigo índices de corrupción cabalgantes, insoportables, asfixiantes, que nos han humillado, nos han dejado por fuera, y es eso lo que a mí me motiva. Los ciudadanos que se han formado, que tienen experiencia, que no tenemos juicios, que no tenemos problemas en fiscalía, que tenemos ideas, ya no podemos quedarnos en la casa con nuestras ideas porque no sale de ahí. Yo más bien hago un llamado para que jóvenes, mujeres, hombres se sumen y participen en cargos de elección popular, porque los buenos nos quedamos en casa y los malos siguen gobernándonos, pero en la medida en que la gente proba, salga y participe, menos chance y más pequeño les va a quedar el camino a los caudillistas, a los dinosaurios, a los socialistas de toda la vida. No podemos luego quejarnos si es que no tomamos también como ciudadanos la responsabilidad de activarnos y de participar. Bueno, una amplia experiencia también en el currículum, tanto en lo laboral y en la formación académica. De ahí vamos a partir también cómo llega a ser parte ya de la actividad política, por qué se suma, valga la redundancia, al proyecto Suma Lista 23. Nos hemos sumado porque, por supuesto, cuando todo esto inicia, usualmente se tiene diálogos con distintos actores políticos a quienes de manera frontal y con educación les hemos dicho no. Nosotros nos hemos sumado con Guillermo Celi, primero porque es un hombre que se ha formado durante años para poder candidatizarse. Él tuvo un muy buen desempeño como asambleísta. Él más bien formó parte de esa minoría de un 2, de un 3% de asambleístas que sí trabajaron, que sí sacaron la cara por el país, y porque es un escudero de la familia, es un defensor de la vida, tiene muy claro el panorama, y porque somos realmente la representación del antisistema. Mientras todos los candidatos están ofertando, por ejemplo, dar $1,000 mensual en las primeras semanas de gobierno, o pañales, o toallas sanitarias, y temas como $1,200 para las mujeres, y el agua virtual, y subir los impuestos, y subir el impuesto de la salida de capitales para que los ricos cubran los gastos de los pobres, pues son parte de absolutamente lo mismo. Un candidato que dice que va a generar un crédito al 1% a 30 años plazo es una cosa que duele, porque si tiene la posibilidad, teniendo los bancos a su disposición, que lo haga ahora, no mañana. Hoy es cuando la gente necesita levantarse, y si es que pierde las elecciones, ¿qué pasa? Ahí se queda el crédito. Entonces lo que tenemos que entender es que la gratuidad no existe, todo cuesta. Para que haya internet gratis, más educación gratis, más salud gratis, pues nos van a seguir subiendo impuestos, tasas, contribuciones. El municipio de Cuenca, por ejemplo, ya subió el costo de los predios, al doble prácticamente. Entonces no es esa la forma. La ciudadanía lo que tiene que comprender es que la dádiva no le va a ayudar en nada y que son falsas promesas. Guillermo Celi no es un candidato que promete como un mesías, es más bien un ser humano que genera propuestas en base a la experiencia, al estudio, a la estadística, al análisis de políticas públicas, porque está constituido un equipo de profesionales a lo largo y ancho del país. Por eso es que tomamos la decisión de participar con Suma, porque es el único que representa el antisistema.
Usted llegó a ser directamente parte de Suma porque también veíamos que para llegar a tener de pronto la fuerza política se han ido adhiriendo otros partidos y entre ellos el Partido Social Cristiano también. Ahora le contaré que yo realmente soy vicepresidenta nacional del Movimiento Liberal Republicano Libre. Yo ideológicamente soy liberal clásico. Hemos generado esta alianza con Suma por las razones que le estoy explicando. No estoy afiliada a ningún partido político y eso es bueno porque no hay un compromiso, no hay grandes chequeras. Nosotros no tenemos furgonetas, docenas de camionetas como tienen otros partidos y han implementado sedes en casas enormes. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, salimos, caminamos todos los días desde hace unos 4 meses atrás a hacer política pública con la gente. No hemos sido candidatos de memes, no hemos sido candidatos digitales, no contratamos banderistas porque cada banderista cuesta $25 y eso es un insulto para la gente cuando las prioridades son otras. Nosotros tenemos sí unos papelitos con nuestro plan de trabajo que hemos puesto de nuestros bolsillos porque hay que ser coherente, uno tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace. De modo que nosotros tenemos una campaña muy austera frente al gasto que están generando otras, todos los recursos que al final del día pagamos ustedes, ¿no? Pagan ustedes, Vamos a ver si recuperamos bien la señal. Estamos teniendo cortes, intermitencias en la señal. Vamos a ver, me confirmo por allá en controles si es allá o es acá. Es allá, vamos a tratar de revisar. Los entonces, políticos, eso tiene que ser una organización privada. Listo, perfecto. Sí, tuvimos algunas intermitencias en la señal. Ya para pasar a revisar ya cuál va a ser su trabajo, de pronto llegar a tener un puesto en el legislativo, ¿cuáles son los ejes que se van manejando y las propuestas? Bueno, lo primero que quiero informarle a la ciudadanía es que nosotros no somos revolucionarios, nosotros somos devolucionarios. Eso significa que nuestro plan de trabajo apunta hacia la gran devolución mediante 3 políticas públicas claras, que es hacer extensiva la plata, es decir, devolverle a la gente, a la familia Suay, a la familia ecuatoriana, el recurso a sus bolsillos. Menos ministerios, un Estado limitado, un Estado pequeño, un Estado con funciones claramente separadas. Por el otro lado es, como segunda política pública, abrir la apertura a los mercados y, por supuesto, la desregularización como tercera política. Esto dentro de 5 frentes claves, que es el Estado en su sector de justicia, de seguridad, en el tema de economía, como les decía, y, por supuesto, en el tema sociocultural, que es la parte de la educación, de la salud y de las pensiones jubilares. Esas son las 5 R, las 5 reformas que hemos planteado nosotros como equipo de la SUAY para poder dar un giro. Y yo aquí en esto quiero ser muy clara, el problema es el sistema, estimados amigos, es el sistema el que está mal. No candidato se postule y represente al mismo sistema que son todos. Por un lado tiene los mercantilistas y por el otro lado tiene los socialistas, es lo único que hay. Para poder hacer ese cambio no se tiene que ser ni socialista ni mercantilista, eso es lo que representa Guillermo Cerny. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que darle el giro al sistema político del país. La corrupción es resultado del sistema. Lo que yo no quisiera que se piense es que de pronto en un Estado socialista, en un Estado benefactor, pues teniendo menos gente corrupta, va a haber menos corrupción, y eso es un terrible error, porque mientras más grande es el Estado, más instituciones tiene, se mete en la vida de los ciudadanos y se vuelve el primer competidor. Las farmacias tienen el Estado, los agentes culturales son ellos, los guías turísticos también, se meten a producir productos orgánicos, compitiendo con nuestros agricultores, en fin. Mientras más grande es el Estado, más impuestos le van a cobrar, menos oportunidad va a tener de crecer y el Estado se dota y crece de poder. Cuando es al revés, hay que quitarle el poder al Estado y devolverle al ciudadano. Usted decía reducir el número de asambleístas y esto... Pero por supuesto, aunque yo regrese a Cuenca, créanme que eso a mí no me quita el sueño, porque yo he hecho mi vida. Es la primera vez que estoy participando políticamente porque estoy cansada. Esto sería la lucha Algo con quiero la corrupción, hacer. contra la corrupción.
estoy cansada de que el Estado se meta en todos los aspectos de nuestra vida y le diga qué puede decir, qué no, qué vender, qué no vender, cuánto puede vender, cuánto no, que le claven impuestos hasta por respirar. Estoy cansada porque nos quedamos atrás. El Estado genera, se toma nuestra riqueza para robarse. Para robarse como producto de la corrupción, cuando ese dinero tiene que quedarse en el bolsillo del campesino, del agricultor, del comerciante autónomo, de padres, madres de familia, no de funcionarios que son ineficientes, mediocres y con la inversión. Bueno, en esa propuesta, entonces, ¿cuántos candidatos deberían ser entonces, tanto para poder provinciales y nacionales? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es reducir el número de asambleístas a la mitad. Por supuesto, el número de ministerios, de subsecretarías que no necesitamos, que sobran, que son realmente instituciones inventadas para pagar la cuota política que se genera en campaña. Y yo estoy aquí para decir la verdad. Yo no manejo un discurso que sea políticamente correcto. Yo digo la verdad. De modo que por eso existen muchas instituciones para devolverles el favor, no porque nos sirvan. Si nosotros reducimos eso, dése cuenta que son miles de millones de ahorro, porque cada asambleísta tiene 2 asesores y 2 secretarias, y hay candidatas por el SOE que defienden eso, a costilla de haber sido asesoras de despacho de asambleístas. Yo he sido funcionaria pública, y yo sí he tenido la voluntad de superar mis objetivos por encima de los presupuestarios, es decir, hay que aprender a hacer autogestión, hay que formarse, porque la política deviene de una ciencia política, no es para ir a comprar joyas, no es para ir a estar haciendo resoluciones, no es para estar decretando, por decreto las cosas no cambian. Entonces ese es un tema fundamental que hay que tener en cuenta, y pues lo correcto es más bien irle quitando tanto poder a los politiqueros y al Estado para avanzar como ciudadanía. Y yo quiero aquí que ustedes tengan una clara reflexión. Si el ciudadano crece en emprendimiento, teniéndose en cuenta que el que tiene un carrito de hot dog también es un emprendedor que no crece, no porque no pueda, sino porque no tiene oportunidades, ¿quiénes van a generar empleo? Es el ciudadano. Yo como asambleísta no generaré empleo y el candidato presidencial tampoco. No hay por qué mentirle a la gente. Más bien, cuando yo deje de ser asambleísta, quien posiblemente me dé un trabajo sea el emprendedor y no al revés. ¿En quién hay que invertir? Hay que invertir en el ciudadano, hay que capitalizarle al ciudadano. ¿Cómo? A través de las políticas económicas, que por ejemplo con este ahorro que le digo, la disminución del tamaño del Estado, ese dinero regresa al bolsillo de la familia de forma de capital semilla mediante la ley de fomento a la inversión que vamos a generar, para que estos capitales semillas no tengan interés. Si hay un tema de pandemia y hay que entender que el trabajo es el vínculo, es el puente post pandemia, entonces hacia ese lado hay que apuntar. Hay que traer a la banca internacional para que nos puedan dar créditos del 2 y el 3%. Ahora, ¿por qué ha fracasado muchas veces esta estrategia? Porque usualmente los mismos de siempre ofrecen un modelo de represión financiera, es decir, que pretenden obligar a los actores financieros a bajar sus tasas así porque sí, y dirigir al crédito supuestamente a sectores estratégicos, imponiendo barreras al flujo de capitales. Cuando lo que hay que hacer más bien es que el modelo de integración financiera sea básicamente hecho desde la regulación y la eliminación de los impuestos y restricción a los movimientos capitales, porque esa es la forma correcta de nutrirnos del ahorro externo. Y esto sucede en economías pequeñas como la de Panamá. Tenga en cuenta usted que Panamá, en los depósitos que tienen en la cartera de crédito, supera el PIB nacional, y en nuestro país ni siquiera llega al tercio del PIB. Entonces eso es realmente ponerse a favor del ciudadano. Hay 69 impuestos que paga el país, 69 impuestos que paga el país, y todavía hay candidatos que quieren seguir subiendo impuestos, por ejemplo, a la salida de divisas a un 25% cuando los dólares están afuera, y eso es ponernos una barrera terrible a los ecuatorianos, en donde nos vamos a volver más pobres todavía. Entonces,
Esa es la forma de invertir y de capitalizar al ciudadano. Si el ciudadano genera riqueza trabajándose, esforzando dignamente, sin robar, va a ser un generador de empleo. Es decir, que el ciudadano es el verdadero benefactor social, no el Estado, porque ese ciudadano que generó riqueza y generó empleo, esforzándose con leyes que no le estorben, que le permitan crecer, va a ser quien le dé trabajo, por ejemplo, a la madre soltera. Esa madre soltera, gracias a ese trabajo, va a poderle poner a su hijo en la escuela, va a poderle dar trabajo a los obreros de la construcción que están precarizados en las calles. Ese es el verdadero benefactor social, no el Estado. El político, querido ciudadano, no le va a dar trabajo. Y cuando le digan, mira, apóyame, déjame poner esta lonita en el balcón de tu casa, nosotros tenemos que dar una mano cuando lleguemos al gobierno, después ni siquiera se acuerdan, y si les ven no les saludan. ¿Cómo no se va a decepcionar la gente? Ya basta de estar creyendo que el Estado soluciona nuestra vida y que los políticos somos una especie de mesías, porque no es verdad. No es cierto, ciudadanos. Bueno, el Estado lo que tiene que hacer es no meterse y dejarle a usted crecer con leyes que le favorezcan y no que le aplasten. Por eso es que tenemos que desregularizar, mi estimado amigo. Muy bien, para ir tratando otros ejes también que usted tocó y en los que va a proponer, sobre todo leyes, está la educación también. En ese aspecto ha sido muy criticado el acceso a tener justamente cupos en las universidades, las metodologías que se dan en la secundaria. Hay que tener también hoy en día acceso al mundo digital. De acuerdo a todos estos aspectos, ¿cómo iría proponiendo leyes para poder solventar esas deficiencias de pronto, si se puede decir de esa forma? Claro que sí. A ver, por el lado del tema del Internet, yo quisiera mostrarles un cuadrito. Son 12 millones de ecuatorianos los que hoy utilizan Internet para estudiar, para sus actividades económicas, comunicarse con sus seres queridos, en fin. Si somos 17 millones, significa que 5 millones están fuera de esta plataforma, pero es la mayoría de la población ecuatoriana la que está viviendo esta tecnología. Eso significa entonces que el Internet tiene que volverse un servicio básico, no es un derecho, no se dejarán engañar por el discurso buenista, no es un derecho, pero sí tiene que ser un servicio básico de mayor cobertura. Ahora, desde el tema de la educación, ahí hay que analizar dos puntos de vista, y voy a ir por el primero. Uno es que nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo eliminar la prueba ser bachiller. Primero, porque no garantiza absolutamente nada. Segundo, porque los jóvenes tienen derecho a estudiar lo que ellos deseen, no se les puede coartar esa libertad. Y lo que hay que hacer es fortalecer los cursos preuniversitarios para que igualen sus conocimientos, y quiero mostrarles por qué. Estas son las benditas pruebas PISA. Ecuador ni siquiera asoma. Es decir, que la calidad de estudio público de nuestro país es de los peores. Y nos cobran impuestos. ¿A quién le toca la peor calidad de educación pública? Al más pobre. ¿A quién le toca la peor parte de la salud pública? Al más pobre. ¿Dónde está la propuesta? La propuesta está en poder motivar el hecho de que la educación también vuelva a las manos de sus verdaderos dueños, que no son los grandes capitales, que no son los grandísimos empresarios que tienen mucho dinero para invertir, porque eso de alguna forma va a hacer que la educación también sea sesgada, pero sí puede estar en las manos de los profesores, de los alumnos y los padres de familia. Ellos pueden asociarse y ofertar grandes servicios de educación que puedan competir con los del Estado. Mientras eso se da, el Estado lo que tiene que hacer es generar los vouchers de educación. Es decir, a usted le dan un voucher, un papelito, que es reembolsarle por dinero para la unidad educativa. Este voucher vale $120. Esto es reembolsable para la unidad educativa. Eso significa que si una madre de familia que hoy está obligada a tenerle a su hijo en una escuela que no le gusta, con ese voucher y de pronto ajustando $10, $15, puede ponerle en la escuela de su preferencia. Eso es hablar de inclusión.
¿Por qué los más pobres tienen que estar obligados a estar en el sistema más bajo de educación pública? ¿Por qué? Entonces, ¿quieren hablar de igualdad? Hagan las cosas con inteligencia para que se promueva una verdadera igualdad. También en el ámbito de la justicia, usted mencionó que trabajará mucho. De la salud, exactamente de la salud, acotando una cosa más. Nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo el proyecto de ley para que el ciudadano pueda invertir en el sistema de salud de su preferencia. Si la salud está administrada por las manos de los jubilados, de los trabajadores, de los doctores, también se crea más o menos la misma sinergia. Entonces, con cuentas, y esto sí, para el Seguro Ecuatoriano de Seguridad Social, con cuentas personalizadas, nadie sabe realmente cuánto ha dado, cuánto está ahorrando ese instituto a nuestro favor y cuánto nos están dejando de dar, siempre teniendo en cuenta el principio de solidaridad, es decir, generar una mejor aportación desde el Estado para las personas de menor recurso. El principio de solidaridad es importante mientras esas personas van saliendo. Pero a la par, yo como trabajadora o como empleada o como emprendedora, como aportante, yo he de ver, la ciudadanía de ver en qué sistema de salud aporta, porque si estoy siendo obligada a aportar solo a uno, que es del Estado, en donde llegan a dirigir, especialmente en el Azuay, en Cuenca y en todo el país, este instituto, los ministros que han fracasado, y donde hay la medicina caducada, donde la gente se sigue muriendo, donde hay sobreprecio, donde se roban nuestros ahorros, esto no es calidad, es nuestro dinero. Entonces prefiero aportar en un sistema de mi preferencia, en donde yo tenga un servicio de calidad que ha competido mucho mejor que de lo que hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que ha sido emprendido y generado desde las bases, desde los ciudadanos, no desde las grandes corporaciones y mucho menos desde un Estado autoritario, abusivo y corrupto. Entonces, eso es ponerse del lado de la gente. Yo pudiera decirle a usted ahorita que dentro de mi plan de trabajo está crear el Ministerio del Hombre Emprendedor y de la Mujer y la Familia. Y eso significa que los politiqueros, mejor dicho, lo que están asegurando es su futuro, porque mientras más ministerios hayan, ya tienen ellos plazas de trabajo en los próximos 20, 25 años. Y el ciudadano se queda fuera. Es al revés, queridos amigos, menos ministerios, menos instituciones, menos políticos, menos, porque mientras menos haya, menos impuestos se paga. Menos le van a subir la luz, el agua, el teléfono, las tasas, las contribuciones. Menos tenemos que mantener a gente que en muchos casos es burócrata, pero desde el punto de vista de que no son serviles a la ciudadanía, sino serviles a sus intereses. Eso significa que si ese dinero se queda en la familia del ciudadano, hay mayor capacidad de ahorro, de inversión y de productividad. Caso contrario, no, porque cuando usted siga dependiendo de la salud del Estado, de la educación del Estado, del bono del Estado, de los programas de alimentación del Estado, usted se esclaviza y va a tener que votar y refrendar este sistema inservible de generación tras generación. Eso es lo que yo invito a pensar. Ya no creamos en esas ofertas dadivosas porque son absolutamente falsas, mentirosas y populistas. De acuerdo, por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar esta entrevista, pero sin antes darle el espacio, obviamente, para que llegue a los ciudadanos de la provincia de la Azuay, para que confíen en sus proyectos, en sus leyes con los que pretende llegar al legislativo y también por el partido Suma. Bueno, queridos amigos, lo único que quiero decirles es que no todos estamos dentro del mismo saco, gracias a Dios. Habemos personas a las que sí nos importa el éxito o el fracaso del vecino, porque venimos haciendo y nos hemos involucrado en temas sociales desde la adolescencia. Conocemos dónde están los verdaderos problemas que le aquejan a la gente que está más abajo. Los problemas no se solucionan con la dádiva, más bien se hunden más pobres van a seguir siendo. Escuchen a los candidatos que les dicen que el Estado tiene que reducirse para que crezca usted, porque están realmente pensando en usted. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Yo les invito a que vean quiénes son los candidatos, qué hay detrás de ellos.
Ustedes con los nombres y apellidos de los 90 postulantes para el ASUAI pueden ingresar a la página del CENESID, a ver si tienen información o no. Pueden ingresar a la página del Ministerio de Gobierno, a ver si tienen problemas con la justicia. Ingresen a la página de Fiscalía para ver si tienen problemas de estafas, de demandas, de testaferrismo, etcétera. Y también a la página del SRI para que puedan verificar quiénes han pagado impuestos. Yo lo único que diré al respecto es que de los 90 candidatos, uno que quiere reelegirse por ASUAI tiene 22 demandas. Y de los 90, solo 10 o 15 estamos limpios. Entonces, ¿quién está? Porque si no, si seguimos votando de la misma forma, nos vamos a seguir equivocando. Este es un tema fundamental y quiero comentar también pues que esa es la forma más objetiva. Vote pensando en usted, vote pensando en su familia, vote pensando de esa forma, no vote de pronto por el cariño que usted pueda sentir hacia el líder. Piense y vote según el plan de trabajo que le asegure a usted y a su familia un presente y un futuro digno. Ese es mi mensaje. Confíen en que también habemos gente limpia, gente formada, gente con experiencia, gente que sí queremos un futuro en el país con menos políticos y con más emprendimiento que surge y nace desde ustedes. Ustedes son los generadores de empleo. Nosotros hacemos la diferencia, no el Estado. Gracias por haber estado en Radio Toquilla, Cecilia. A usted y un saludo cordial para todos. Cualquier cosa estoy a las órdenes. De acuerdo, estuvo con nosotros Cecilia Ordóñez, ella es candidata a